una cordial bienvenida una vez más. Queremos realmente que Dios nos bendiga en esta mañana, y se ha estado abordando acerca de la bienaventuranza, ¿verdad? Acerca de esa dicha, esa felicidad que Dios expresa acerca de las personas que tienen un corazón conforme al que Él pide. Hoy vamos a continuar con esas bienaventuranzas y hoy vamos a hablar acerca de bienaventurados los mansos. En Mateo 5, en el versículo 5 dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos. Señor, queremos suplicarte hoy que nos ayudes, Señor, que nos bendigas, que con tu palabra vengas a hablar a nuestros corazones y vengas a transformar nuestros corazones, Señor. Padre, porque tú hablas acerca de la dicha, acerca de la felicidad de aquellos que tienen este corazón que tú mencionas aquí, Señor, en tu palabra. Permítenos, Señor, hoy ser bendecidos, hoy ser transformados para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Decíamos que se ha estado hablando acerca de la bienaventuranza, y la palabra bienaventurado es la palabra feliz, dichoso, alegre, contento. Cuando Jesús mencionó acerca de este corazón que Él quería en cada uno de los que se acercan a Él, es porque Dios siempre está viendo el supremo bien del ser humano. Y Él comenzó hablando acerca de bienaventurados los pobres de espíritu. Una de las cosas que nosotros debemos de comprender es que Jesús en su palabra siempre tiene un orden y nunca habla las cosas al azar. Siempre las cosas van en el orden debido y con el propósito que Él quiere en el corazón. Para poder tener un corazón manso es necesario primeramente haber tenido un corazón pobre y humilde de espíritu. Y eso lo han visto en las enseñanzas anteriores, donde se habló de que una persona pobre y humilde no es aquel que anda con sus zapatitos rotos, con su ropita remendada, o quizás no tiene que comer, o quizás anda ahí por las calles rodando. No es esa persona. Un pobre verdaderamente de espíritu es aquel que ha reconocido su necesidad de Dios, que se ha dado cuenta que su pecado le ha destruido, que se ha dado cuenta que su vida de maldad lo ha llevado a una condición espiritual muy deplorable, porque las personas pueden tener abundancia de dinero, pero estar en su vida destrozado, estar quizás con un carácter que ni él mismo se lo aguanta. Y eso pues Dios viene a decir: son felices, son dichosos aquellos que reconocen esa necesidad y van a mí. Y van y reconocen que Dios es el único que puede cambiar el corazón y logran alcanzar el perdón de sus pecados, porque esta pobreza de espíritu lo lleva a la segunda bienaventuranza, que es cuando una persona llora, pero no llora porque no le fue bien en el negocio, no llora porque lo dejó el hombre o la mujer que él amaba. Sí, uno puede llorar por eso, pero el llanto del que está hablando aquí es cuando una persona ha llorado por sus pecados, cuando ha llorado porque se da cuenta que su vida de maldad lo ha alejado de Dios y ha lastimado primeramente a Dios, a su prójimo y a sí mismo. Entonces, cuando las personas reconocen esto, van a llorar por sus pecados, van a pedirle a Dios misericordia y van a lograr tener ese consuelo que dice la palabra, porque Dios no solo dice bienaventurado si sos pobre, bienaventurado si llorás. Él da también una promesa, dice: si tú eres pobre de espíritu, tuyo va a ser el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la persona logra alcanzar ese perdón que trae lo que dice la segunda bienaventuranza. Después de haber llorado y visto tus pecados y visto a Cristo en la cruz muriendo por esos pecados, viene el perdón que trae un consuelo inmenso al corazón. Y entonces dice aquí también: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a ver con la ayuda de Dios a través de la Biblia ejemplos primeramente de personas
que fueron mansas. Pero, ¿qué cosa es un manso? Una definición sencilla de la mansedumbre dice que es una persona que no ataca, que no actúa con agresividad. Podemos decir también que es una persona dócil, sumiso, enseñable, que es tranquilo, que es apacible. Pero no solamente eso, sino también que es firme, que es valiente, que tiene dominio sobre sí y que tiene un celo por Dios. Es necesario entender bien este concepto, porque a veces la gente piensa, o llegamos a pensar incluso nosotros, que ser manso es aquel que se deja hacer todas las groserías de parte de todo mundo. Y algunos hasta se atreven a decir, puedo ser manso, pero no menso, ¿verdad? Y esto se refiere a que la persona que es manso, aunque bien es cierto, es dócil, cuando tenga que confrontar el pecado, cuando tenga que pararse por la verdad, cuando tenga que hablar lo que es justo, lo va a hacer. Y lo vamos a ver a través de ejemplos, ¿verdad? Pero vamos a ver el carácter de una persona, el carácter de Moisés, un hombre de Dios, cómo fue en su vida. Y lo vamos a ver en una situación primeramente de familia, por decirlo así, o con su hermano. En Números 12, versículo 3, dice así: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquel varón Moisés era muy manso, más manso que los hombres que había sobre la tierra. Moisés, para los que no saben, fue un líder que Dios utilizó, una persona del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, que era una potencia mundial en aquel entonces. Ellos estaban esclavos y Dios lo llamó mientras él pastoreaba las ovejas de su suegro, y Dios le hizo el llamado de ir y hablar a su pueblo Israel, e ir donde Faraón y decirle que liberara a su pueblo. Para cuando la Biblia narra esta parte, Moisés ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto a través de la ayuda de Dios, con proezas, milagros, maravillas. Y en esta situación estaba allí en el desierto, y dice que su hermana María y Aarón, eran sus hermanos mayores, comenzaron a murmurar de él porque había tomado a una mujer cusita, es decir, una mujer que no era del pueblo de Israel. Sin embargo, nos dice la Biblia que ellos dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Prácticamente ellos estaban criticando a Moisés por eso, pero si se fijan bien, también tenía que ver una cosa con el liderazgo, como diciendo, no solo Moisés tiene a Dios, no solo Moisés ha sido usado por Dios para bendecir al pueblo, también nosotros. Y si usted lee más adelante, eran 2 hermanos de él. ¿Qué podría esperar Moisés de sus hermanos? ¿Que hablaran mal? No, ¿verdad? Podía esperar fidelidad, o en algún momento ir con él y decirle: hermano, mira, pero ¿por qué te casaste con esta mujer? Sin embargo, ellos se ponen a murmurar, y dice la Biblia que Dios lo oyó y que le desagradó eso, y le vino lepra a la hermana de Moisés. Entonces Moisés, en vez de decirle: está bueno, porque obviamente él se dio cuenta que estaban hablando mal, Dios se lo hizo saber, y él no se alegró en eso. Él no tenía un corazón vengativo, no tenía un corazón malo, y decir: está bueno, se lo merece, sino fue y le rogó a Dios por su hermana. Pero Dios le dijo: no, ella tiene que llevar su castigo y su vergüenza por haberse levantado contra él. Por eso la Biblia recalca el carácter de Moisés, porque Moisés era una persona que era dócil, que a pesar de que lo insultaban, él no respondía de la misma manera. Y también vemos a Moisés en otra situación muy difícil. Algo que tenemos que entender es que Moisés era líder de un numeroso pueblo y estaban en condiciones terribles, en un desierto. Solo póngase a pensar que le toque dirigir a una gente y tenga que atravesar usted el desierto. En el desierto no hay agua, es hostil, hace calor, no hay árboles como para decir que ahí vamos a ir en la sombrita o vamos a ir agarrando frutas ahí como que fuéramos por un bosque o por un huerto, ¿verdad que no? Entonces, se imaginan, ahora pónganse a pensar cómo se pone la gente cuando hace calor,
cuando está sometido a, la gente está sofocada, no quiere saber nada, tal vez viene alguien y te da un abrazo en ese calorazo, decir, no, quítate de aquí, quítate de aquí. Y encima estoy sofocado y vos abrazándome. Entonces se imagina a Moisés estar lidiando con la gente, con uno, con otro. Moisés, no tenemos agua. Moisés, los chavalitos me están pidiendo tal cosa. Moisés, queremos carne. Si usted lee la Biblia, en los primeros 5 libros que habla la historia del pueblo de Israel, en su éxodo de Egipto a la tierra prometida, Moisés se la vio terrible. Moisés tuvo que soportar con un pueblo muy tremendo que se quejaba constantemente, porque no crean que fue que Dios lo sacó y bueno, Moisés, ahí te lo dejo, chiquito, te encargo, ahí verás cómo le haces vos lo tenés que llevar, sí, porque sos su líder. No, la Biblia dice que en la noche había una columna de fuego y en el día había una nube que los cubría y Dios iba proveyendo las necesidades, les dio maná. Sin embargo, llega un momento, vamos a ver esa historia, en Números 16, fíjense lo que dice. En medio de las quejas y las cosas que el pueblo tenía, Dios iba trayendo castigo al pueblo, ¿verdad? Y dice así, en Números 16, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los hijos de los del consejo, varones de renombre, es decir, no eran cualquier persona, eran gente que estaba en el liderazgo. Cada tribu tenía sus príncipes y los príncipes habían líderes de ciertos grupos. Así que, por ejemplo, de la tribu de Leví, uno, de la tribu de Rubén, otro, así sus líderes y sus principales. Entonces, una de las cosas que ustedes también debemos de saber de esta historia es que Dios para este momento ya había apartado a los levitas como gente que iba a servir en las cosas del tabernáculo y gente que iba a ser sacerdotes, como el caso de Aarón, hermano de Moisés, que iba a ser sacerdote de Dios y estar delante de la presencia de Dios como un ministro que hacía sacrificios, que hacía expiaciones por el pueblo. Y entonces parte de los que se levantaron fueron de la tribu de Leví, dice Coré, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, también otros, dice los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. En el versículo 3, miren lo que dice. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, vino y les dijo, ya van a ver quién es el que manda aquí. No, ¿qué dice la palabra? Se postró sobre su rostro. Es decir, él miró aquella turba que se levantó y no era cualquier inconforme, ¿verdad? Cualquier peladito, como decimos nosotros, que digo, y vos Moisés, ¿por qué te las das del jefe ahora? Ya no estén harto con esto. No, fueron los líderes principales de los levitas y líderes principales de otras tribus que se levantaron y comenzaron a decirle, ¿sabes una cosa? Todos son santos, ya basta de vos, ya basta de ustedes que se quieren enseñorear de esta congregación. Y Moisés, como dice la Biblia, no en balde lo pone Dios ahí y da referencias acerca de él. Dice que Moisés vino y solo debe haber pensado en su corazón, qué tremendo, Señor, lo que está haciendo esta gente. Y lo primero que él hace, se postra sobre su rostro. Cuando alguien se postraba delante de otra persona era una señal de respeto, de reverencia, como diciéndole, te respeto. Y miren lo que les dice en el versículo 5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomad incensario, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso, delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Es decir, le dijo Moisés al final, vamos a hacer una cosa, nos vamos a poner delante de Dios y que Él escoja
quién es suyo y quién no es suyo. Entonces, después lo que sucedió, eso está más adelante en el versículo 26, dice que llegó un momento en que Dios se airó contra esa gente porque Dios había escogido a Aarón. Es decir, vino Dios, se levantó y lo reivindicó, y llegó un momento que Moisés le dijo: apártense de esa gente pecadora, aquí ya vino de parte de Dios un juicio. Ahí no fue que Moisés sacó su espada y le dijo: a ver, ¿quién está conmigo? Levántese, vamos a ver esta turba, la vamos a acabar porque yo soy el líder y Dios me puso y aquí nadie se va a levantar contra mí. No. Él simplemente se lo dejó a Dios y vino Dios. Y es muy impresionante porque hay una parte donde le dice él a la gente, primero le dice: apártense de esta gente impía que ha pecado contra Dios. Y él les dice: si como va la suerte de todos los hombres, mueren estos, es decir, si mueren de viejos, si mueren de sus enfermedades conforme el tiempo, Jehová no ha hablado por mí. Pero si Jehová hiciere una cosa nueva, dice, ustedes van a conocer que esta gente no me irritó a mí. Algo muy particular que Moisés les dijo: se van a dar cuenta que esta gente irritó a Jehová. Eso está en el 30, más si hiciere, en Números 16:30, más si hiciere Jehová algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y así fue. Inmediatamente la tierra se los tragó. ¿Se imaginan qué tremendo fue eso? Pero algo que a mí me llama la atención, que Moisés no dijo: van a saber estos pelados quién es el verdadero líder. No, Moisés no dijo eso. Moisés, con todo su carácter de mansedumbre y con la solemnidad que requería el momento, dijo: esta gente se va a dar cuenta que cuando se levanta a hablar contra alguien que puso Dios, no es contra mí que están hablando, sino contra Dios mismo. Y vino Dios y trajo el juicio. Entonces vemos aquí el carácter de Moisés en dos situaciones. Primero, con su familia. Y después, vamos a decir, con personas de su trabajo o con las personas de su comunidad con quien él convivía. Ahora vamos a ver el ejemplo del rey David, porque a David también le pasó una situación similar. David fue una persona que desde muy chico fue ungido rey. Ya tenía una promesa. Cuando Saúl, que era el rey anterior, fue desechado por desobedecer, y Dios le dijo: ya Samuel, que era el profeta que gobernaba en ese entonces, este ya no va a ser el rey. Ahora vas a ir a la tribu de Judá, donde está un hijo de Isaí, y a ese lo va a ungir. Es decir, él llegó, al inicio pensaba que el más alto, como era Saúl, el más alto, el más hermoso, eso iba a ser. Pasaron los 7, hasta que llegó a David, lo miró, hay un muchachito, rubio y todo, y Dios le dijo: este es. Ese lo estás viendo chiquito y todo, pero ese es el que me vas a ungir por rey. Probablemente Samuel se quedó pensando: bueno, Dios sabe lo que hace. Le echó el aceite, pero desde que David fue ungido hasta que fue rey pasó muchas cosas. Saúl en algún momento se topa con David porque David le tocaba el arpa a Saúl. Esa historia ya la saben, ¿no? Que a David le tocaba el arpa a Saúl porque Saúl era atormentado de un demonio por haber desobedecido a Dios. Y cuando David comienza a agarrar renombre entre la gente de Saúl, comienza a ser querido y comenzaron las danzas y los cantos. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000 comenzó a tenerle celo. El asunto es que David tuvo que salir huyendo de él. Y en esas huidas que él hacía, prácticamente David andaba fugitivo. Ahora se imaginan andar fugitivo del rey de Israel. Se busca, ¿verdad? Ahí pegado en todos los postes, la cabeza de David, vivo o muerto. Entonces David tenía que estar huyendo. Sin embargo, hay mucha gente que le tenía aprecio y Dios lo fue guardando. Y en varias ocasiones nos narra la Biblia que David tuvo a Saúl en sus manos. ¿Se imaginan? En una ocasión Saúl está durmiendo y llega David con sus hombres, porque él se había escondido en una cueva. Y llega David con sus hombres en esa cueva y lo miran. Y uno de
de los que andaba con David le dice: este es el día que te dijo Jehová. Este es el día que vas a agarrar a tu enemigo. No sé si han visto las personas cuando andan en los pleitos de pandilla y se encuentran a uno que lo encuentran tal vez solo en la calle y andan 2, 3. Ay, chiquito, aquí está, mira dónde nos vino a caer, pobrecito. ¿Ustedes creen que lo perdonan? ¿Ustedes creen que le dicen: ay, déjalo, hombre, que se vaya? No, hombre, sí. Aquel no corre rápido por su vida, que se olvide. Con suerte aparecer en el hospital, ¿verdad? Sino en la morgue. Sin embargo, cuando ellos lo vieron, le dice el otro: este es el día que te dijo Jehová. Dios te dijo que ibas a ser rey. Probablemente lo sabían, probablemente no, pero el asunto es que este es el día que vos te vas a vengar de este hombre que te anda haciendo la vida imposible, que te anda fastidiando tu vida por puro celo. Y dice que David cortó el borde del manto de Saúl. Inmediatamente, como una alerta de Dios en su conciencia, él se turba y le dice: no, yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y esa fue la primera ocasión en que David lo perdona. Yo estoy seguro que el siervo lo quedó viendo el otro y le dijo: si no fuera porque respeto a este, aquí nomás yo mismo te mataba, que este es un tonto que te anda. Pero no, era el carácter manso de David. La persona que tiene un carácter manso no es vengativo, no es rencoroso. En otra ocasión pasó lo mismo. David se lo encuentra. Dios hizo que cayera un sueño porque el rey dormía en medio y toda la gente alrededor. ¿Se imagina? David, todo el ejército y él durmiendo, qué sé yo, como a unos, ¿qué será? 100 metros, unos 80 metros de donde estaba el último soldado. ¿Se imaginan David pasando ahí? A ver, no hay ruido, y de repente pisó algo, como unos muñequitos que salen en broma, que no hacen el ruido y ahí es cuando se despierta. Pero en esta ocasión no, o sea, Dios puso un sueño y David agarró la lanza, agarró su botella del agua y se la llevó, y cuando estaba lejos le pegó un grito al general del ejército: Abner, vos no sos un hombre, mirá que alguien entró a matar a tu rey y ni cuenta te diste. Y el asunto es que se despierta Saúl, inmediatamente reconoce la voz y comienza: no es esta tu voz, hijo mío. El asunto es, en concreto, que David también tuvo la oportunidad, y usted lo lee en la escritura, y el que andaba con él que le dijo: no te da pesar, mira cómo está dormidito, pobrecito, además ya está viejo Saúl, no seas malo, David, perdónale la vida al viejito. No, ¿por qué no me dejas que lo enclave? Lo voy a enclavar en tierra y ni cuido va a ser el pobrecito, no le voy a dar segundo golpe, no lo voy a dejar ni papaloteando, ahí vas a ver, un solo le voy a dar. Y David dijo: líbreme Jehová, que Dios me guarde de hacerle algo a este hombre, de vengarme por mí mismo. En una ocasión, esa fue la segunda vez que David le perdonó la vida a su peor enemigo. Y no era un enemigo de David, Saúl era enemigo de David. David lo apreciaba a Saúl. Después de eso, bueno, también en una de las ocasiones, fue antes, en una de las ocasiones que David andaba por ahí en el desierto, había un hombre que se llamaba Nabal, que era rico, y él tenía sus ovejas. Y el asunto es que él estuvo cuidando las ovejas y se dio cuenta que el hombre trasquilaba a sus ovejas. Hacían cierta actividad, hacían unos como convivios, y el hombre era rico, pues, y entonces el hombre estaba haciendo su festín y todo, y David le mandó unos jóvenes que le dijeran: mira, estos tus pastores y tus ovejas han estado con nosotros los estuvimos cuidando cuando estuvieron en el desierto, no les faltó nada, tu siervo te manda a decir que, pues, que le mandes algo para sus hombres, para él. David no le estaba propiamente cobrando, pero era como una misericordia que él estaba pidiendo. Y Nabal dice: ¿qué? Nabal dice, conforme a su nombre, insensato: muchos hombres andan huyendo de sus reyes, andan huyendo de su amo, ¿qué le voy a estar dando a este David? Cuando él le dice esas palabras, en un primer momento David se enciende y dice: no, chiquito, aquí no vas a quedar vivo, cada uno amárrese su espada que vamos a ir a acabar con ese hombre. Y se van. El asunto es que le dicen a la esposa de él: mire, mi señora, ay Dios mío, ahí viene David con su hombre, porque ellos nos cuidaron, estuvieron así, y le mandaron a pedir a nuestro Señor, y él lo hirió con palabras. Y entonces aquella mujer, dice la Biblia que era una mujer sabia, agarra cosas, agarra comida y se va a recibir al David.
Y el asunto es que cuando él se la topa, ella le hace reverencia y comienza a razonar con él, comienza a decirle, mire, yo no me di cuenta, la verdad que perdone este agravio, que la ofensa sea sobre mí, pero... Y el asunto es que ella comienza a razonar con David y le dice, si usted hace eso, Señor, después cuando sea rey, ella sabía que él iba a ser rey, cuando usted sea rey va a tener de qué lamentarse porque se vengó por sus propias manos, es decir, porque no tuviste un carácter manso. Después eso te va a atormentar, vas a estar ahí en las noches como mate ese hombre. ¿Qué clase de rey? Van a decir, no, a este rey mejor no le debo nada porque si no me manda a matar. Sin embargo, él respetó a esa mujer. Él le pudo haber dicho, ¿qué vos mujer? Venid de ahí también, te arranco la cabeza y sigo de viaje a matar a aquel. Entonces él en un momento hasta le dice, bendita tú y bendito tu razonamiento. Y bendito sea Jehová que me ha impedido hoy a través de ti que yo derrame sangre por mi propia mano. Esto nos va dando enseñanzas muy claves a nosotros. Miremos otra situación muy particular de la vida de David y de su carácter de mansedumbre. Esta está en 2 de Samuel 16, del 5 al 10. El contexto es este. Uno de los hijos de David, Absalón, su segundo hijo mayor, porque el primero había muerto, se sublevó contra David y agarró el reino por la fuerza. Entonces David huye. Y en esa huida miren lo que pasó. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y muchos de la tribu de Benjamín, como David era de otra tribu, tenían una especie de celo por su rey ya muerto. Y miren lo que dice. Y vino el rey David hasta Bahurim. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía diciéndole, mi señor el rey venga, yo le voy a... No, maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, es decir, cuidando a su rey. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. Es decir, David va huyendo y aparece este hombre. Hubo mucha gente que en la huida de David salió a decirle, mire rey, aquí tiene estas provisiones, mire rey esto, estamos a la orden. Pero este hombre sale y comienza a culparlo de un pecado del cual David no era culpable. Porque Saúl no murió a manos de David, David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo mató. Saúl murió en guerra contra los filisteos. Sin embargo, este hombre comienza a acusarlo falsamente, pero no solo a decirle, ajá, asesino, ¿verdad? Ahora estás pagando con tu hijo, ¿verdad? Estás pagando, asesino. El hombre no solo le bastaba decirle cosas, dice que lo iba agarrando a pedrada, que echaba polvo, echaba tierra, le tiraba pedradas, le decía de cosas. Y dice en el versículo 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, no le haga caso, mi rey. Ay, déjelo. Está soleado ese hombre. Mire lo que le dijo. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego, señor, su majestad, le suplico que me permita pasar y que le quite la cabeza. Solo le voy a arrancar la cabeza, rey. No le voy a hacer nada. No le voy a decir que se calle. ¿Se imaginan cómo era la gente que caminaba con David? Y esto es algo muy particular. Cuando vos caminas con una persona, como dicen en buen nicaragüense, que es asoleado, ¿qué creen que te va a transmitir? Paz. Al ratito andás de pendenciero igual que él. ¿Alguien te pasa golpeando sin querer? ¿Qué me ve? David caminaba, así eran los hombres de David, y los hombres de David, como decimos en buen nica también, no le negaban el cariño a nadie. A la hora de la guerra, sos enemigo, alistate. Y miren cómo a David lo incitaban continuamente a que se vengara, y era el rey.
Es decir, David puede haber dicho, sí, ya, y este hombre me está agarrando a pedrada, mátalo, pasá y mátalo. Sin embargo, miren lo que dijo David. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Pues ¿quién le dirá por qué lo haces así? Y en los siguientes versículos, en el 12, hay una parte donde dice, quizás me vendrán bienes de parte de Dios por esta angustia y por estas maldiciones que Él me está dando. Entonces aquí vemos con claridad nuevamente cómo David tenía un corazón manso. Sin embargo, si usted lee, cuando muere el rey Saúl y alguien viene y le lleva la corona a David y le dijo, yo maté al ungido de Jehová. Ahí estaba muriéndose el Saúl y él me dijo, échate sobre mí porque cuando Saúl miró que lo iban a matar, él se ensartó la espada, pero no terminó de morir y llamó a alguien. Ayúdame, mátame, le dijo, porque no quiero que los filisteos me agarren y hagan burla de mí. Entonces aquel, claro que sí, se echó sobre él, le terminó de matar, agarró la corona y se la llevó como premio a David, bien contento. Aquí se la traigo, mire, Dios ha vengado a sus enemigos. Y David le dijo, ay, gracias, esto era lo que me faltaba para terminar de ser rey. Vino David y dice que más bien se airó contra ese hombre. Y David rasgó sus vestidos y comenzó a decir, lloren por Saúl, lloren por Jonatán. Entonces vemos a David con un corazón perdonador. Igual, después de eso, Abner, que era el general del ejército de Saúl, le siguió haciendo la guerra. Llegó un momento a hacer paz y David hizo paz con él. David era una persona que tenía un corazón manso, un corazón dócil. Vamos a ver también quién más fue manso. Y el manso de los mansos, diría yo, Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar el descanso que necesita su alma. Nosotros veíamos a un Jesús que a pesar de ser Dios era atacado continuamente, no solo por la gente, sino por el grupo religioso de aquel entonces. Jesús continuamente lo menospreciaban, el hijo del carpintero. Nosotros conocemos a sus hermanos, José, María, el fulano, cualquier cosa. Jesús era menospreciado. Hizo un milagro, echó fuera un demonio. Sí, es que demonio tiene. Los religiosos que sabían perfectamente las escrituras, en vez de darle honra, aprecio a Jesús, continuamente le decían de cosas. Ahí estaban acechándolo. Ahí estaban una y otra vez encima de Jesús. Y Jesús siempre perdonador. Llegaba ahí Jairo, principal de la sinagoga, mi hija está enferma. Anda a decirle a tus líderes que vayan a orar por él, yo no me voy a mover. ¿No dicen ustedes que yo estoy endemoniado? Hay que te resuelva tu líder, yo no. Jesús, yo iré y le sanaré. Siempre con esa disposición a servir aún a los que le ofendían. Y nosotros podemos ver en Mateo 26, 51 y 53 cómo cuando Jesús fue apresado y estaba en Getsemaní, dice que llegó la turba a traerlo. Judas le da un beso, pero viene un momento en que alguien saca una espada y le arranca la oreja a uno de los que viene a atacar. Y Jesús igual no dijo, a ver muchachos, saquen las espadas aquí, protéjanme que no me agarren. No. Jesús le dijo, guarda tu espada, porque los que a espada matan, a espada van a perecer. Una de las cosas que hay que saber del manso es que el manso no es un cobarde. El manso, aunque tenga la posibilidad de vengarse y de hacer el daño, él no lo hace. Y Jesús ahí le dice, tú no sabes que yo puedo orar a mi Padre y que puedo pedirle legiones de ángeles que me protejan, pero entonces ¿cómo se va a cumplir la escritura? Jesús, con su carácter de mansedumbre, no dijo, yo soy el rey, no dejen que me agarre. No, él dijo, déjenlo. Y, sin embargo, cuando tenía que, en cierto modo, hablar las cosas, las habló también. Cuando le tuvo que decir a los fariseos lo que ellos eran,
Usted lea Mateo 23 y se va a dar cuenta de las cosas terribles que les dijo. Es más, en una ocasión dice que alguien lo invitó a comer a su casa y vio que no se había lavado las manos, y Jesús allí en su misma casita le dijo: ustedes son hipócritas. Y cuando a veces era duro, le decía las cosas por amor a la gente. No era cobarde, no. Ay, no le digas eso porque estoy aquí en su casa y todavía le voy a decir hipócrita, me va a correr y después que voy a... Me invitó a comer y todavía le voy a estar diciendo cosas. Y a veces nosotros podemos ser así con el jefe. Jefecito, ¿qué va a querer? Mira, quiero que si viene el funeral le digas que no estoy, o hacer esa factura, inventásela ahí y decirle que eso es lo que vamos a... Lo siento, jefecito, aunque me tenga que correr, me voy a parar por la verdad. Lo siento, fulano. Y vemos que Jesús igual estaba hablando ahí en el consejo cuando le estaban preguntando cosas con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le dice: dinos. Le preguntaban si era el Cristo y le preguntaban sobre él, y él le dijo: Jesús, yo he hablado públicamente, he hecho mi doctrina. ¿Querés saber de mi doctrina? Anda a preguntarles. ¿Por qué no les preguntas a ellos? Si yo nada de ellos... Vení, vea que te quiero decir algo, que no se ofendan los líderes. Mira la salvación, yo soy el Mesías, oíste, pero no le digas porque si no la vamos a agarrar vos y yo. No, Jesús decía la verdad. Jesús era valiente. Y cuando miraron que le contestó así, pues al sumo sacerdote, diciéndole: hermano, yo he hablado público, o sea, yo no ando escondiéndome, yo estoy hablando la verdad aquí delante de todos, ustedes mismos la han escuchado. Viene alguien y le pega un cachetadón, y Jesús le dice: si yo he dicho algo mal, decime en qué está mal, y si no, ¿por qué me pegas? Porque eso es abusivo, o sea, ¿por qué me haces eso? Siendo Dios, él estaba de alguna forma haciéndole ver a ese hombre que estaba actuando mal. Si hablamos de sus discípulos, porque vamos viendo el carácter de las personas en la Biblia, en la mansedumbre, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, pasando por Cristo. Vemos a Pedro y a Juan cuando los llaman. Están predicando que nosotros asesinamos a ese hombre. ¿Qué podemos hacer? Démosle unos varazos, azotémoslos para que se callen. Y los azotan, y usted lo mira en Hechos 40 y 41, dice que ellos salieron diciendo: van a ver estos fariseos, en cuanto pasen ahí por un callejón descuidado, los agarramos a lajazo y nos vengamos. Ellos dijeron: no, estamos gozosos, estamos padeciendo por el nombre de Cristo. La verdad que se necesita llenarse mucho de Dios para tener este corazón. Por eso Jesús dice: ¿sabes una cosa? Si sos manso, si ya has sido pobre de espíritu, si has llorado por tus pecados y ahora sos una persona mansa a causa de Dios, sentite feliz, sentite dichoso, sentite alegre. Vamos a ver ahorita, bueno, una de las cosas que uno debe de saber: ¿por qué creen ustedes que Moisés era manso? Porque hacía yogas y hacía autoterapias donde él decía: no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. No. Usted sabe el tiempo que habla la Biblia que Moisés pasaba con Dios. Porque ese carácter manso no crea que viene porque tenemos una autodeterminación muy firme. La Biblia dice en Gálatas 5:22 en adelante que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, es un fruto que Dios produce en nuestras vidas cuando nos hemos entregado a Él. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿qué mansedumbre va a tener? No tiene. No puede, por más que se esfuerza, como decía uno por ahí, cuenta hasta 10 y en el 11 se enojó. ¿Verdad? Entonces, igual Pablo, usted lee en las epístolas y Pablo fue apedreado, le robaron, naufragó. Una vez lo mandaron a golpear así igual que a Jesús. Estaba en un juicio y el sumo sacerdote le mandó a dar en la cara. Y Pablo no era una persona vengativa y a Pablo le hicieron cosas. Jesús mismo dijo: yo lo he escogido porque le voy a enseñar, dice,
¿Por qué creen que Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón? A Pablo le enseñó muy bien lo que era eso, lo que era tener un corazón manso, un corazón humilde, porque a ese hombre lo vivían apaleando por causa del reino de los cielos. Yo les aseguro que ni todos nosotros juntos hemos pasado lo más mínimo de lo que ese hombre pasó. Y ese hombre al final no dijo, ay, yo solo espero que Dios los mande, pero a la caldera más hirviente, a la que popea del infierno, para sentirme tranquilo. No. Él dijo al final, yo solo quiero estar con mi Señor, eso es lo mejor. Ahora, vamos a ver de esto, cómo es realmente, basado en esto que hemos visto, en estos ejemplos, vamos a recalcar cómo es el verdadero carácter de una persona que es manso. Y vamos a ir a Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí Dios está diciendo, es mejor que vos tengas un carácter que no se enoja, que no se molesta, que no es arrebatado, como decía el concepto, que no ataca, que no sos agresivo, que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu, es decir, que el que se sabe dominar a pesar de recibir un insulto, a pesar de recibir un golpe. A mí por lo menos nunca me han golpeado así, digamos por el nombre de Dios, pues que alguien me va a pegar un golpe. Sí me han dicho cosas. Sí me ha tocado en algún momento padecer calumnia o injuria por el nombre de Dios. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces uno se puede levantar y hablar cosas. En el caso de Moisés, que era un líder, hablaron mal de él como líder, pero era por una inconformidad de la gente. Sin embargo, a veces uno puede amonestar a un líder espiritual, un pastor, un ministro, y hablarle conforme a la palabra, y eso no significa que uno esté en rebeldía. Es más, Jesús te manda a que incluso dejes a esa gente, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos que la Biblia nos está diciendo, vos sos una persona mansa, sos más bienaventurado, sos más feliz si tenés el poder de parte de Dios para dominarte que si conquistás una ciudad entera. Es más hazaña, por decirlo de alguna forma, es una mayor proeza dominarte cuando alguien te hace algo malo, una injusticia, que digas que le ganaste a 1000 soldados en una batalla. Podemos ver otro aspecto del carácter de las personas que son mansas en Tito 3.2. Miren lo que dice en Tito 3.2. Está hablando del carácter de un ministro, pero también de un cristiano en general. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino como amables, mostrando ¿qué cosa? Toda mansedumbre para con los que lo tratan bien, para con todos los hombres, porque hay hombres que nos tratan bien y es muy agradable, pero hay gente que te trata mal, gente que es insoportable. Puede ser un jefe, puede ser un familiar, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, tu mamá, cualquiera. Puede ser un líder religioso, tu pastor, puede ser un hermano o que se dice hermano, que se dice pastor y que te trata mal, que es injusto. Sin embargo, parte del carácter del manso es, dice, con toda mansedumbre, parejo, con todo mundo, ¿verdad? ¿Qué más? En Santiago 1.21, miren lo que dice la palabra.
Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Y después dice, pero sean hacedores y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Una de las cosas que tiene el manso es que es dócil cuando recibe la palabra de Dios. Es una persona que no sale quejándose, que no sale diciendo qué exagerado, ahí se pasan, tampoco voy a estar de dundo, dejándome de hacer de todo mundo, tampoco me voy a poner como el trapo de todo mundo, y tampoco lo está mandando uno a hacer eso. Sin embargo, controle su carácter, controle su boca. Hay gente que tal vez es cobarde para decirte algo, y eso me recuerda una anécdota de una persona que se convirtió a Dios. En una ocasión, esa persona, cuando era inconversa, dice que iba con su pareja en una moto y que un bucero hizo algo, y ustedes ya saben cómo son los buceros, ¿verdad? De educaditos, que cuando te escapan de echar el bus encima te dicen, discúlpeme, mire, es que este bus no me deja ver la trompa ahí, y por poco le echo el bus, ahí perdóneme. Cuando te detenés en un lugar y no te quitas, después de 2 segundos, ¿qué viene? ¡Pam! Como media hora, ¿verdad? Hasta que te quitas. Entonces ya se imagina cómo caminan esos amigos del volante, súper exaltados. O cuando miran a un interlocal que se le puso a la par y allá están unos clientes, no te preocupes, llévate los cheles, anda a recogerlos vos primero. No, hombre, hay que darle oportunidad al amigo que también coma. Ahí van los dos echándose y se echan el asunto es que el carácter de esa gente es terrible. ¿Y cómo será esa hermana? ¿Cómo era su ímpetu? Que dice que le dijo unas vascosidades al bucero y lo dejó callado. ¿Se imaginan cómo era de terrible su carácter hasta que vino Cristo a su vida y la cambió? Parece como decía uno, parece un cuento, pero es verdad. Y así las personas que tienen un carácter manso igual van a ser dóciles con la palabra. Por eso dice, desecha la inmundicia y la abundancia de malicia, porque la gente cree que a veces le dicen esas cosas para tener como control. No, es que ahí en ese grupo lo quieren mangonear a uno. Quieren hacerlo igual, o sea, tenerlo sometido. Si ustedes recuerdan la historia de Naamán, el sirio, cuando él quiso ser sanado de su lepra, que es un símbolo del pecado en el ser humano, y él llegó donde el profeta, no sé si saben esa historia, el asunto es que el hombre llegó donde el profeta no salió a hacerle mucha pompa. ¿A quién viene? Naamán. No, él le mandó un siervo y le dijo, lo que tenés que hacer es sencillo, andá a ese río, el Jordán, te zambullís 7 veces y te vas a limpiar. El hombre, que se sentía la gran cosa, porque la Biblia también dice que era una gran cosa, era un general del ejército de Siria, de alguna forma era un hombre muy valeroso, pero la Biblia te dice era leproso. Es decir, el hombre, hablándole en términos así espirituales, estaba plagado del pecado. A pesar de que era don fulano de tal, y quiere que le diga algo, a veces uno mira a las personas en círculos sociales altos, y uno puede decir, cuando esas personas llegan a un lugar, don fulano, permítame, por favor, ahí viene don fulano, y todo el mundo casi se le cuadra un respeto, una reverencia. Pero muchas veces esa gente, con toda tristeza le digo, no le importa. Te dicen 4 cosas delante de quien sea, y ellos no miden porque sienten que su dinero les ha dado una posición tan alta casi como la del Todopoderoso, y te miran por debajo del hombro. Pero no solo el rico, a veces también la persona pobre. Me decía alguien la otra vez que llegaron a pedir a su casa y que la mujer le dijo, espérenme, y le sacó una comida y con altanería le dijo cosas, yo lo que quiero es dinero. Entonces no solo el pobre, el rico tiene un carácter altanero y malo, sino también a veces el pobre tiene un carácter altanero y malo, y muestra su soberbia en vez de mostrar ese carácter de mansedumbre. Entonces ese hombre Naamán, el profeta de Dios, le dio una instrucción, una palabra sencilla: ve y humíllate. Ahí en el Jordán vos te vas a humillar.
Y ese hombre ya se iba a regresar a su tierra lejana de donde había venido para ser sanado, y se iba a volver con su lepra. Si no ha sido porque los que caminaban con él, sus siervos, le dijeron: amo, si el profeta le pidiera que usted hiciera una gran hazaña como las que usted hace en la guerra, no lo haría. Cuánto más esto tan sencillo que le mandó. Y eso nos deja una enseñanza a nosotros también. Dios nos manda una cosa que puede ser sencilla decirlo: deja tu pecado. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser manso? Deja tu mal carácter. Hombre, deja de ser soberbio. Aprendí a David, que cuando vino esa mujer la respetó y dijo, aunque era la mujer de su enemigo, no le importó. David le escuchó: a ver, ajá, mujer, a ver, ¿qué me tenés que decir? Sí. Pero a veces el marido: vos callate, que aquí yo soy el que mando, vos solo hacelo y ya está. Esta mujer, ¿qué me va a decir a mí? A veces los hombres son arrogantes con la mujer y la mujer ya hasta miedo le tiene. No le quiero decir: ay, que me quedó el pantalón con 2 quiebres porque este hombre se pone que es un demonio. Y así son. Vine, mujer, vengo con hambre, ¿no tenés la comida? Ay, amor, es que me agarró la tarde porque tenía que ir a traer al niño y vieras cómo estaba ese palí, estaba full y no me despachaban y yo te quería tener la comida. Ay, vos siempre la misma excusa. Y entonces el hombre, en vez de tener un carácter dócil o decirle: a ver, pues amor, te voy a ir pelando estas verduras para que ya esté la comida más rápido. Apúrate, mujer, tengo que ir a trabajar otra vez. Entonces ese carácter no es dócil. O los chavalos malcriados: hijo, arregla tus cosas. Ay, está mi mamá, lo mismo de siempre. Y el chaval allí: ojalá fuera que estoy haciendo una tarea y me voy a atrasar porque me dejaron un montón, sino que el chavalo está: ay, ya me perdí esta vieja que siempre está. Y el chavalo no tiene un carácter así, de esa mansedumbre, no tiene un carácter dócil. O el sábelo todo en el trabajo. ¿Qué van a saber estos ignorantes? A veces se manifiesta así: venga, le voy a enseñar que es así. No, si yo puedo. Y te queda todo chueco. ¿Por qué? Porque no quieres ser enseñable. Y así es la gente con la palabra de Dios. Deja tu pecado. Mira que la borrachera. Mira que el enojo. Mira. Todos somos santos. Todos. Dios es amor. Como Coré, Datán y Abirán. Ya dejen de fastidiar estos hermanos siempre con lo mismo. Repetite. Deja tu pecado. Si todos somos santos, al final Dios a todos nos va a tener misericordia. Vaya a verse los que hicieron el ídolo. Dios les tuvo misericordia y usó al hombre más manso de la tierra. Cuando ellos hicieron el ídolo, vino Moisés, que era muy manso, y vio a aquella gente, se enardeció, tanto así que agarró las tablas y las tiró. Y después dijo: ¿quién está con Jehová? No dijo: ¿quién está conmigo? Dijo: ¿quién está con Jehová? Júntese con nosotros. Y cuando se juntan todos los levitas, saquen su espada. Hermano, te volviste loco, pero si vos sos mansito. Tranquilito, Moisés. Calma, tomate este tecito. No te alteres, hombre. Cuando él sintió el celo de Dios, cada uno pase y acabe con su familiar que está en esta orgía. Igual Jesús, cuando vio la casa de su padre llena, o sea, ya no de aquellas cosas que se necesitaban para hacer los sacrificios. ¿Qué hizo Jesús? Comenzó a agarrar las mesas y a darle vuelta. Hizo un azote de cuerdas, dice. Estaba indignado. Pero la Biblia: ¿y qué voy a aprender de Jesús? No está diciendo Jesús que aprenda de vos, que sos mansito y humilde de corazón. Mira, que te alteraste, Jesús. Jesús de alguna forma se indignó al ver: no, mi indignación. Y él tampoco creen que agarró a uno ahí con el mecate: te voy a ahorcar hasta que aprendas. No, Jesús de alguna manera estaba mostrando su celo. Esto no es un mercado, esto es para que busquen a Dios. Mi casa será llamada, ¿qué cosa? Casa de oración. Y a veces la gente hace igual.
tal vez no con una venta, pero a veces la gente anda en sus pecados y viene aquí tranquilamente o va a otra iglesia tranquilamente, solo como a cumplir un ritual, a sentirse bien con su conciencia, y no entrega su vida a Dios, a pesar de que Dios les da su palabra. Miremos en Santiago 3, en el capítulo del 13 al 16. Pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta su obra como en sabia mansedumbre. Y después dice: pero si ustedes tienen celos amargos y contienda en su corazón, no se jacten, es decir, no se crean que son algo, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Eso está fuerte, porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, tú eres cristiano, dices que en verdad eres un bienaventurado, que se miren tus frutos, que se miren tus buenas obras, pero si sos una persona alterada, si sos una persona pendenciera, si sos una persona pleitista, si sos una persona que no te quedas callado, sea hombre, seas mujer, viene tu marido y te contesta algo, ya le decís una cosa, no creas que esa sabiduría, o si vivís con celo o contendiendo continuamente. Hay gente que le gusta vivir contendiendo, como que busca el pleito. ¿Qué están hablando? Que política. No, pero tal cosa. ¿Qué religión? No, que tal cosa. No, es que no es así. Hay gente que le gusta, como que le encanta estar en un pleito continuamente. Y llega a la casa y en vez de estar tranquilo, ahí busca algo que decirle al papá, a la mamá, a la esposa, al esposo. O como el pueblo de Israel, que no tenían para nada mansedumbre y solo vivían quejándose, ¿verdad? Ay, que esto, ay, que lo otro. Que si hacía frío, que qué frío. Que si hacía calor, que qué calor. Que si le daban maná, que hay que solo este maná. Que si le daban carne, que ahora mucho. Y siempre estaban quejándose de algo. Pero aquí nos dice, usted se dice cristiano, que su buena conducta se muestre, sus buenas obras en sabia mansedumbre. Porque de lo contrario, aunque se diga cristiano, aunque la carita la ponga muy dulce, dice que si usted tiene esto, tiene perturbación y toda obra perversa, y que su sabiduría no es de Dios, no viene de arriba, sino que es animal, es terrenal y procede ¿de quién? Del diablo. Vamos a ver ahora algunos beneficios que trae el tener un carácter manso. En Salmos, permítanme un momentito, en Salmos 25, miren lo que dice en Salmos 25:9. Salmos 25:9. Dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Cómo comienza la bienaventuranza? Bienaventurado, ¿qué cosa? El que es humilde, el que reconoce su necesidad de Dios, ¿verdad? Dice que a los humildes Él los va a encaminar y que va a enseñar a los mansos su carrera, es decir, cómo deben de andar en la vida. Cuando usted es manso, cuando tiene esa bienaventuranza, manso, humilde, como fue Cristo, usted va a tener la guianza de Dios. Por eso los hombres y las mujeres nos vivimos lamentando de muchas malas decisiones que tomamos, porque no tenemos ni la mansedumbre ni la humildad para ir y escuchar el consejo o buscar la palabra de Dios. Miren lo que dice en Salmo 37:11. Además de eso, uno de los beneficios es la guianza de Dios. Otro, pero los mansos heredarán la tierra. También está en Mateo 5:5. Heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Cuando la Biblia dice heredarán la tierra,
La Biblia habla de que el cristiano va a reinar con Cristo en el milenio. Pero también la Biblia dice que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Porque en esta tierra los cristianos no van a gobernar. Aquí los cristianos van a ser humillados, van a ser ultrajados y hasta muertos por causa del Evangelio. Pero Dios ha proveído una mejor tierra y dice, se recrearán con abundancia de paz. Es decir, Dios trae un descanso. Y eso también lo vemos en Mateo 11:29. Pero vamos a ver qué más en Isaías 11:4. Otro beneficio en Isaías 11:4. Bueno, miremoslo ahí. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Otro de los beneficios que van a tener las personas que son mansas es que Dios va a juzgar su causa. Y aunque muchas veces padecemos injusticia en esta tierra, a veces Dios hace justicia en esta tierra, pero también Dios nos va a hacer justicia en la vida venidera. Hay muchos crímenes que aquí quedan impunes, pero Dios no crea que los va a pasar por alto. Y miremos el caso de Moisés. Se levantaron este poco de líderes contra él y Dios trajo el juicio, la tierra se los tragó. David fue a pedirle a Nabal una misericordia y Nabal no quiso. Lea la historia. Dios terminó fulminando a Nabal. Y ese hombre perverso que no quiso retribuir con gratitud lo que David había hecho por él, Dios lo terminó juzgando. Y al final David se quedó en paz en su corazón gracias a que escuchó la voz de Dios a través de esa mujer. Y él, cuando fue rey, dijo, bueno, yo por lo menos soy limpio de la sangre de ese hombre. Dios lo juzgó y lo quitó por su propia maldad. También Dios quitó a Saúl al final. Andar un enemigo encima, eso es terrible. Es una opresión bien fea. Si a veces solo tener un jefe que todos los días te grita, que te habla mal, y eso, hay personas que terminan en un psiquiátrico con los nervios desbaratados, o los hijos, los pobres hijos, tener un papá o una mamá gruñona, eso es terrible. Los pobres chavalitos, porque hay madres que vos chavalos no entendés y le pegan sus coscorrones, le jalan la oreja, la apatía, cuántas groserías no le hacen. O hombres que les pegan a sus mujeres, y aunque se extrañe, mujeres que le pegan a sus hombres. Entonces, porque ahora las mujeres dicen, no, ahora con esto de equidad de género, pues ya verás, chiquito, si te empujas a darme uno, aquí te ensarto este cuchillo con el que estoy pelando las papas. A las mujeres ahora, o sea, sálvese quien pueda en la familia. Entonces todas esas cosas vienen de lo mismo, del pecado y de un carácter que no es con mansedumbre. Finalmente, miremos en Mateo 11:29. Jesús nos amonesta. Y con esto vamos a concluir. Jesús nos amonesta a imitarlo. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar el descanso que está buscando tu alma. Vives amargado, vives lleno de molestia interior, vives con la mecha que solo la tocan y estalla la bomba. Vives así, irritable, inconforme, que no te sacia nada. Jesús dijo, aprende de mí, ven a mí, que soy manso, soy humilde de corazón, no de boca, de corazón, y vas a hallar el descanso que está buscando tu alma. Vas a hallar la paz, el sosiego, vas a hallar esa felicidad que también busca tu alma. Por eso dijo Jesús, bienaventurados, felices, dichosos, los que ya encontraron esa paz
y ese descanso porque aprendieron de mí la humildad y la mansedumbre. Cerremos los ojos y pidámosle a Dios. Meditemos un poco en estas palabras. Jesús dijo: aprendan de mí esa mansedumbre. Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, íbamos a tener angustia, íbamos a tener oposición, íbamos a tener incluso la muerte. Pero aquel que se entrega a Dios y tiene mansedumbre en su corazón, tiene una esperanza de tener la guianza de Dios, de tener beneficio, de tener abundancia de paz, de que Dios juzgue tu causa y finalmente de hallar ese descanso eterno, no solo en esta tierra, sino en la venidera. Medite en su corazón cómo ha sido su vida. ¿Usted es manso? ¿Usted tiene ese carácter que es dócil? ¿O es una persona que es impulsiva, que es agresiva? Es una persona que no le pueden decir nada porque estalla. Pídale a Dios que le ayude. Señor, queremos suplicarte que tú nos ayudes a tener ese corazón bienaventurado. A los que nos los has dado, Señor, permítenos crecer en él más y más, Señor. Aviva, Señor, en nuestros corazones, a través de tu Espíritu, ese fruto, Señor, que tú buscas, Señor. A veces la gente piensa que el fruto que tú vienes a buscar son obras, Señor. Hay mucha gente en la religión que hace muchísima obra, más que la que podríamos hacer nosotros, Señor, pero su carácter, Padre bendito, el fruto verdadero que tú buscas, Señor, el fruto de tu Espíritu en nosotros, la imagen de Cristo, está ausente, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mansos, Señor, para tener esa dicha, esa felicidad, esa bienaventuranza, no solo de hallar el descanso, Señor, sino un día estar eternamente contigo en la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las personas que vinieron. Llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por toda tu bendición. Que a ti sea la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, estamos despedidos. Esperamos que Dios le bendiga con esta palabra. Yo lo invito a que usted medite, a que vaya a su casa, escudriñe la palabra, se examine a la luz de ella y se meta con Dios. Le pida a Dios: Señor, dame ese carácter manso. Ayúdame a alcanzar esa bienaventuranza, Señor. Recuerde que si usted quiere ser manso, primeramente tiene que buscar a Dios. Moisés no fue manso, como decimos aquí, del aire, sino que Moisés vivía metido en la presencia de Dios. Entonces búsquelo, busquémoslo. Tenga buenas tardes y buen provecho con el almuerzo.